Un cordial saludo. Nosotras somos estudiantes del recinto Juan Vicente Moscoso y estamos cursando el octavo cuatrimestre de educación primaria, primer ciclo. Esta presentación está dirigida por Jessica Verania y quien les habla, Janet Álvarez. En este momento estaremos hablando sobre la evaluación auténtica, pero para hablar sobre la misma es preciso saber qué es y cuáles son sus elementos. Jessica más adelante les estará explicando todo esto. Ok, esta presentación tiene como principal objetivo presentar lo que es la evaluación auténtica, haciendo énfasis en varios puntos o pautas a tratar, los cuales son eh, las, las pautas o rúbricas para otorgar puntuajes, calificaciones de resultados, comunicación de resultados, experiencias, oportunidades, tensiones y desafíos, ejemplos de proyectos evaluativos y por último, pero no menos importante, oportunidades, tentaciones y desafíos que plantea la evaluación auténtica. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿qué es la evaluación auténtica? Pues bien, la evaluación auténtica, la evaluación auténtica es aquella que define la evaluación como un proceso inherente del aprendizaje. La evaluación auténtica nos brinda nuevas formas de evaluar, más objetivas, que reconocen el error para que a la vez aprendan de él. Esto quiere decir que surge de un concepto, de una concepción de la enseñanza y del aprendizaje constructivista, por la razón de que esta evaluación tiene que ver con la participación de los alumnos e indica las situaciones de aprendizaje auténticos. Existen diversos tipos de evaluación auténticas. Ahora vamos a pasar a la parte de mi compañera Janet Álvarez. Muy bien, en este momento yo les voy a estar hablando sobre algunos de los tipos de evaluación auténtica. Entre estos se encuentran las pautas o rúbricas para otorgar puntajes. Pero, ¿qué son las rúbricas? Bueno, las rúbricas son pautas que brindan una descripción del desempeño de un estudiante en un aspecto determinado a partir de una persistente constancia a las evaluaciones. Según Cooper en el año del 1997, esto establece que las rúbricas son una herramienta sumamente importante y útil para el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que los mismos estudiantes serán conscientes de cómo son evaluados, porque podrán leer y ver por escrito aquellas pautas a tratar que establece el maestro. Eh, Algunos de los pasos que se deben tomar en cuenta para la elaboración de una rúbrica son el tipo de aprendizaje que se va a medir, los niveles de evaluación, la descripción de los niveles de desempeño específicos de los criterios que se van a utilizar y por último, pero no menos importante, la construcción de una tabla que contenga los aspectos a evaluar, los niveles de desempeño y la descripción de cada uno de estos niveles. Es decir, que para realizar una rúbrica se han de tomar en cuenta cada uno de estos pasos, ya que los estudiantes deben de comprender y saber qué puntuación van a obtener si hacen las actividades de tal forma, si la hacen excelente, si la hacen bien, si la hacen normal. Entonces ellos van a entender al verla. Ok, me saqué tal puntuación por tal cosa, porque me faltó tal cosa, y antes de realizar las actividades, ellos podrán ver qué es lo que le hace falta. Ya que sabemos cuáles son los elementos para crear o elaborar una rúbrica, a continuación veremos algunos ejemplos de rúbricas. Aquí tenemos una que es para evidenciar la producción de textos en los estudiantes. Esta rúbrica tiene algunos de los elementos que debe de contener. Por ejemplo, aquí vemos que contiene el puntaje. El puntaje es del 0 al 6. El 6 es si es excelente y contiene cada uno de los elementos. Y el 0 es si contiene uno o ninguno de los elementos. Y del otro lado tenemos la descripción de lo que se espera para poder obtener el puntaje esperado. Aquí tenemos otro ejemplo
que también está categorizado por categorías, las cuales son excepcional, destacado, adecuado e inadecuado. También del otro lado tenemos la descripción de estas categorías para que el estudiante sea consciente de lo que debe de hacer para para que su trabajo sea excepcional, para que sea destacado o adecuado. Y aquí también tenemos otro ejemplo de rúbrica. Estas rúbricas se utilizan, son las que más se utilizan actualmente, ya que contienen los criterios de desempeños, los puntajes y la descripción de dichos criterios. Por ejemplo, esta rúbrica es para evaluar la competencia lectora en los estudiantes, contiene un puntaje del 1 al 4 y contiene los criterios de desempeño y la descripción de los mismos para que los niños o los estudiantes sean conscientes de qué deben de realizar en su trabajo y cómo deben hacerlo. Por otro lado, tenemos la calificación de resultados. Jessica, ¿puedes leerme esto, por favor? La calificación es un aspecto de la evaluación que se otorga sobre la base de una recolección de determinados datos y constituye un juicio de valor a través de las notas destinadas a comunicar los resultados de rendimiento de los alumnos, a ellos mismos, a sus familiares, a la institución y a las instituciones educativas. Perfecto. Entonces, esto quiere decir que una calificación de resultado es sumamente importante al momento de evaluar, ya que tanto los estudiantes como los familiares de dichos estudiantes están al pendiente de esta calificación, de los resultados del aprendizaje de sus niños. Ok, ¿qué aprendieron? ¿Cómo va su avance? Déjame ver qué notas se sacó, qué calificación tiene, por qué tiene esa calificación. Entonces, esta es muy importante, ya que es fundamental para que ellos sepan cuál es el resultado de su trabajo. Pero también existen diferentes tipos de calificación de resultados y estas pueden ser la calificación referida a criterios y la calificación referida a normas. La calificación referida a criterios ubica a cada estudiante en un punto de una curva, es decir, que muestran el logro de las competencias de ellos a partir de estándares dados por los objetivos de aprendizaje acordados por el profesor y sus estudiantes. Un ejemplo de esto, no, ya que leímos esto, Jessica, ¿tú me podrías dar un ejemplo de una calificación referida a criterios? ¿Se te ha presentado alguna situación en la escuela? Claro, casi todos los maestros utilizan este tipo de calificación, es decir, desde un principio ellos dan las pautas, ¿verdad? Y los Ajá, puntuajes que vale cada trabajo. Es decir, si se va a elaborar un ensayo de 10 puntos, se va a elaborar una línea de tiempo, una infografía que vale 5 puntos. Estas calificaciones, ¿verdad? ajá. Las podemos ver claramente o la estamos viendo, la estamos poniendo en práctica en esta modalidad virtual. Casi todos los trabajos que se van a realizar son pautados en lo que es un cronograma con sus respectivas Exacto, calificaciones, si no me exacto. equivoco. Sí, exactamente. Un buen ejemplo acabaste de dar, Jessica. Estas calificaciones se suelen presentar siempre al principio de la clase, cuando comienza, para que el estudiante sea consciente de cuánto vale cada cosa y cómo va a trabajar durante todo el cuatrimestre o semestre, dependiendo de la institución. Por otro lado, está la calificación referida a normas. Tiene como objetivo comunicar información sobre el progreso individual en conocimientos y competencias, en comparación con el logro previo del alumno, y cuando este es calificado se compara el rendimiento con el promedio del grupo. Es decir, que los alumnos en este tipo de calificación son evaluados de forma individual, pero al ser evaluados de forma individual, su resultado es comparado con el de los otros estudiantes para saber cómo va el niño, qué necesita aprender, si aprendió lo suficiente, lo necesario, si está al nivel de los demás en cuanto a los conocimientos adquiridos o qué él necesita
entre otras cosas. Por eso, la calificación de resultado es muy importante. Por otro lado, tenemos los aspectos a considerar para un sistema de calificación confiable. Jessica, ¿te gustaría leerlos? La primera que podemos observar es determinar la misión de la escuela. Después tenemos respetar los principios de la evaluación. Construir la política de calificación con base en las fortalezas de los estudiantes y no en torno a sus debilidades. También tenemos tener claridad sobre lo que se espera de que los estudiantes sepan o son capaces de hacer. Explicar la política de calificación a los estudiantes y a los padres. Esa última parte, Janet, me parece sumamente importante. ¿Por qué? Si se les explica la política de la evaluación, tanto a los estudiantes como a los padres, ¿verdad? Ajá. A la hora del maestro presentarlo, o sea, la evaluación final, a la hora de presentarlos, los estudiantes no tienen al principio tienen la ventaja de decidir aceptar o no estas políticas de evaluación. Decir, maestro, no encuentro pertinente que este trabajo tenga tal puntuación. O maestro, este trabajo tiene demasiado poco puntuaje para la calidad del trabajo. Para que al final, cuando el maestro le califique, no se pueda reprochar, porque ya usted conocía la política de calificación, tanto su padre como usted la conocía. Y ya puesta la calificación, no se puede hacer un reproche. Exactamente, es como dice Jessica, pero también hay que tener en cuenta que el maestro debe saber qué el estudiante necesita aprender, porque puede que el niño a veces se enfoque, o los padres se enfoquen en lo más cómodo para ellos, pero que el niño va a hacer tal cosa y tal cosa, se va a valorar en base a tales criterios, porque sí, o porque él conoce solamente eso, pero el maestro debe ser consciente de que, ok, el niño conoce eso, debe saber que el niño sabe, pero también debe tener en cuenta lo que el niño necesita aprender, debe saber enseñárselo y debe buscar una forma de evaluar esos conocimientos que el niño antes no tenía, pero que adquirió con las diferentes actividades que realizó con la maestra o con sus demás compañeros. Los padres también deben tener presente eso y deben estar al pendiente de los resultados de las calificaciones de sus estudiantes. Por otro lado, también tenemos la comunicación de resultados. En esta, los resultados de los conocimientos adquiridos por los alumnos en una determinada etapa se comunican a través de libretas de comunicaciones, libretas de calificaciones o notas, las cuales son evidencias a los padres o tutores para ser leídas, firmadas y devueltas por los mismos. Esta parte va muy de la mano con lo que son las calificaciones de resultado, ya que la comunicación de resultado es donde ellos van a presenciar y van a ver cuáles son esas calificaciones. Ya en la comunicación se muestra la libreta de calificaciones y las notas que los estudiantes obtuvieron durante el proceso de clases. Por otro lado, tenemos los planteamientos de la comunicación de resultados. Estos son para mejorar la efectividad de la comunicación de resultados en el área del lenguaje y en otras áreas. Estos planteamientos pueden ser definición de los escenarios y propósitos. Y por otro lado, la participación en el diseño de los contenidos y el formato. Es decir, que se debe tener en cuenta cuáles son los propósitos de una evaluación. Si, por ejemplo, yo le voy a colocar a un niño el tema del mensaje corto, por así decir, y yo lo voy a evaluar,
yo no puedo comenzar a evaluarlo en base a una clase de matemática como es la suma o la resta. Yo tengo que evaluarlo con respecto al tema que se está tratando y debo saber el nivel que tiene el niño, qué el niño puede brindarme, qué el niño conoce, qué el niño debe saber y qué propósitos yo tengo con ese estudiante y con dicha evaluación al momento de realizarla. Por otra parte, la participación en el diseño de los contenidos y el formato. Es decir, que el contenido que se va a desarrollar debe ir de acorde a la necesidad del niño y acorde a lo que él necesita y debe aprender y también a lo que él ya conoce para que éste pueda ir más cómodo y pueda aumentar sus conocimientos con respecto a los temas relacionados a la lengua española y también se puede utilizar en otras materias. Ahora vamos a pasar a la parte de las experiencias, oportunidades, tentaciones y desafíos de la evaluación auténtica. Pero antes de, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pero antes de el primer tema que se va a trabajar en las oportunidades, experiencias y tentaciones y desafíos de la evaluación auténtica, se van a trabajar dos puntos importantes, los cuales son ejemplos de proyectos y oportunidades, tentaciones y desafíos que plantea la evaluación auténtica. Ahora bien, yo necesito que mi compañera le dé un clic a la diapositiva que estaba anteriormente para que antes de hablar de los ejemplos de la evaluación auténtica, ella me clarifique qué es un proyecto. ¿Qué es un proyecto? O un proyecto es una Un forma. proyecto. Esta parte de acá. Continúa. No, un proyecto. Ok, un proyecto es un tipo de evaluación que se utiliza para ayudar a los estudiantes a aumentar sus habilidades y sus destrezas en base a lo que necesitan en el proceso educativo de enseñanza y aprendizaje. Muy bien. Muy claro el concepto de proyecto que acabas de dar. Ahora, yo necesito que me leas este apartado donde dice la evaluación de proyectos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de evaluación de proyectos? Bueno, la evaluación de proyectos es un proceso para determinar el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la comparación entre el estado actual y el estado previsto en su planificación. Muy bien. Ahora, a la parte que todos estábamos esperando. ¿De qué ejemplos de proyectos son los que vamos a hablar? Los ejemplos de proyectos de evaluación que se van a presentar corresponden a 5 experiencias específicas de los siguientes centros, escuelas e instituciones. Primero tenemos el Centro Trabenco. Este centro, según Salinas 1997, posee un proyecto educativo cuyos ejes fundamentales residen en la formación de alumnados con un pensamiento en palabras más llanas. Este centro educativo está implementando un proyecto para desarrollar en sus estudiantes lo que es el pensamiento autónomo, que puedan pensar por sí mismos, que sean capaces de tener una visión clara del mundo sin dependencia de alguien más. Es decir, claro está, va a ser el maestro va a estar o el docente como moderador, como guía, pero el estudiante tiene la tarea de crear por sí mismo sus conocimientos a partir de pequeñas pautas que el maestro le va a dar.
Este proyecto promueve un ambiente democrático en el aula y la solidaridad y responsabilidad entre los alumnos. También constituye un eje fundamental de este proyecto es la participación de la familia para la organización y el desarrollo de este trabajo. Esa es una parte bien importante. El segundo, la segunda institución que tenemos es el Instituto Veritas. Y el Instituto Veritas, tenemos primeramente el Instituto Veritas, según Sánchez C. 1997, el proceso de evaluación se plantea con una visión que contempla el aprendizaje, habilidades sobre el propio trabajo y la elaboración de juicios por parte de los estudiantes. Janet, cuando hablamos de que hay que tomar en cuenta, el desarrollo de la responsabilidad sobre el trabajo propio y elaboración de juicios por parte de los estudiantes, ¿a qué nos referimos? ¿Puedes repetirlo, por favor? Vuelvo y repito. Este proyecto le hace mucho hincapié en el desarrollo de la responsabilidad sobre el trabajo propio, o sea, sobre el propio trabajo, la responsabilidad que manda en los estudiantes, ¿verdad? Y Ajá. también elaboración de juicios por parte de este. Entonces, ¿te gustaría mi ¿A qué punto nos de vista con referimos? respecto a ese proyecto? Ese proyecto que implementa el Instituto Veritas. Esta idea que tiene este proyecto me parece muy buena, ya que él deja como que el estudiante sea autónomo y sea responsable de su propio conocimiento. Ok, él tiene que tener la ayuda de su maestro, como establece Vygotsky, la zona del desarrollo próximo, debe de tener una guía, pero también el estudiante debe de aprender en parte por sí solo muchas cosas, debe de utilizarse el aprendizaje por descubrimiento tal y como lo establece este instituto. Entonces, ese proyecto me parece muy bueno, ya que sería provechoso mayormente para los estudiantes y también para los profesores, ya que será más fácil el trabajo a ellos y el aprendizaje de los alumnos será mucho más efectivo. Muy bien. Algo que hay que también puntualizar, que este instituto, la evaluación se basa en un plan de trabajo que acompaña a cada unidad didáctica, mediante el cual el alumno recibe la información de los aprendizajes o competencias que tiene que lograr en la unidad y dispone también de una pauta para controlar la autoevaluación, su proceso a través de una autoevaluación y coevaluación. Esa es una parte muy importante, autoevaluación y coevaluación. En ese instituto también se realiza una evaluación sumativa en forma de prueba final de cada unidad didáctica. Otro centro educativo, también tenemos al Centro Miguel Hernández. Hay que destacar que tanto el Instituto Veritas como el Centro Miguel Hernández son de España. O sea que estos institutos se desarrollan, estos planes de evaluación se desarrollan en España. En este instituto, en el Centro Miguel Hernández, el eje del proceso de evaluador se encuentra en los compromisos de trabajo suscritos por el alumno, los cuales tienen una duración de una semana o 15 días. Este compromiso se hace referencia a las tareas por realizar en cada currículum. Tareas globales de la clase, otras tareas complementarias. Este compromiso es compartido, dado que es evaluado por el profesor, el alumno y la familia.
Es decir, que este centro educativo no solamente le da la tarea a los estudiantes de comprometerse a trabajar, sino también que hace partícipe a sus padres para el desarrollo de este proyecto. Estos tienen la tarea de darle seguimiento a sus hijos, ¿verdad? En todo el proceso, al conjunto de los profesores. Por otra parte, tenemos lo que son como varios ítems que se desarrollan, ¿verdad? Ajá. En este centro educativo. Dice así, los profesores a través de reuniones, hay que resaltar que todos estos ítems son como instrumentos o pautas que se van a realizar, ¿verdad? Para la evaluación. ¿Cómo se va a desarrollar la evaluación? ¿Qué tiene que hacer cada persona para que este proceso de evaluación se haga de una manera efectiva? ¿Entienden? Tenemos que los profesores a, a través de reuniones con el equipo de profesores, reuniones periódicas con los participar a través de asambleas tridimensionales de familias por clase, entrevistas personales con el profesor, que este punto se da muy claro en la parte de que trata Janet sobre la entrega de las Calificaciones. calificaciones, ¿verdad? Exactamente. El alumno va a ser partícipe también o va a participación individual o conjunta del grupo o curso a través de recursos especiales. También planificación de trabajo diario al principio y final de cada jornada. Es decir, los estudiantes en este centro tienen el compromiso de hacer una planificación de cómo se va a desarrollar, ¿verdad? Cada proceso de su curso. Por otra parte, tenemos a la escuela Juana Tala de Irmas en la comuna Renca en Santiago, Chile. El equipo docente de este establecimiento, perteneciente al programa, perdón, de las 90 escuelas, decidió formar un marco curricular establecido por la reforma educativa y por el reglamento nacional número 511, que involucra un cambio en la perspectiva de evaluación. Es decir, esta escuela se ha creado por sí solo, Janet, un, un programa de evaluación, un proyecto de evaluación. Interesante. O sea, un tipo de evaluación específica. Ellos seleccionan las partes que más le convienen, ¿verdad? Y desechan las que no. Es decir, yo cojo un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de allá y así construyo mi propio, ¿verdad? A ellos establecen o dicen que la evaluación forma parte integral del proceso informativo relacionado con los objetivos transversales. Es decir, ellos creían que la evaluación es parte fundamental. Y por último tenemos el del programa de evaluación básica, Kamehameha. Este nombre como que no es muy pronunciable para mí, Janet. Sí, es como de otro idioma. Exacto, Kamehameha. este programa es de Hawái. Eh, este, este hace mucho énfasis en lo que es la apropiación del lenguaje escrito, el lenguaje escrito. Es decir, ellos hacen mucho énfasis en lo que es la lectura
lectura y la escritura. O sea que los procesos evaluativos de esta escuela Ujú. tienen que ver mucho con la lectura y la escritura. Le proporcionan cómo el estudiante tiene su léxico, su pronunciación, ¿entiende? Y su Perfecto. ortografía también. Ahora vamos a pasar a lo que es las oportunidades, tensiones y desafíos que plantea la evaluación auténtica. Si ya le gusta, para animarlo un poquito, vamos a leer este pequeño escrito. Perfecto. La evaluación auténtica presenta oportunidades para los educadores. La oportunidad de evaluar las diferentes dimensiones del lenguaje y la comunicación. El potencial para evaluar las competencias de los alumnos a partir de la información que aportan sus desempeños en la sala de clase. La oportunidad para comprometer a los estudiantes en su propia evaluación a través de la formulación de criterios cualitativos que orientan su proceso de aprendizaje. Por otro lado, también está la ampliación del repertorio de procedimientos, técnicas e instrumentos para evaluar las distintas dimensiones del lenguaje y la comunicación y la oportunidad de atender a la diversidad de estilos cognitivos, capitales culturales o talentos específicos. Al mismo tiempo, la puesta en práctica de la evaluación auténtica presenta una serie de desafíos críticos para los educadores. Muy bien. Otra parte que hay que resaltar es que la, la, evaluación, la evaluación auténtica, ¿verdad? Hace mucho hincapié en lo que son los procesos escritos y la ortografía, y ortográficos, ¿verdad? Perdón. Sí. Eh, También hay que resaltar que la comunicación efectiva implica una complejidad que supera los principales o los simples aspectos de la articulación o los aspectos ortográficos o gramaticales de la escritura. Ella requiere, por ejemplo, acompañar al discurso con una gestualidad pertinente, utilizar un registro de habla acorde al destinatario, es decir, que cuando hablamos de oportunidades, tensiones, desafíos que plantea la educación auténtica, ¿verdad? Hablamos de un proceso de comunicación que no es tan simple como nosotros pensamos. Es algo más complejo, donde la articulación y los aspectos ortográficos y gramaticales van a subir en su grado de complejidad. ¿Entiende? Que hay que estudiarle esto a fondo. Que, por ejemplo, el mismo ejemplo que se menciona, si se habla de un discurso, ¿verdad? Tenemos que tener presente el destinatario, es el público al que va dirigido Dirigido. muy bien, este discurso. Eh, por otra parte, tenemos también los desafíos y tensiones planteados y tensiones, ¿verdad? Estos revelan que la evaluación auténtica de los aprendizajes es un proceso en construcción, por lo tanto, no debe ser visto como una piedra que obstaculiza el camino, sino como una oportunidad para avanzar el mejoramiento de la calidad de la educación. De hecho, los impulsos de este movimiento, las investigaciones, los investigadores, los profesores, están realizando importantes contribuciones para un diseño y puesta en práctica. Es decir, cuando hablamos de desafíos y tensiones planteados, no compliquemos, ¿verdad? Pensando como más investigaciones, más desafíos, como que todo se va a poner más complicado, no. Veámoslo, veámoslo como, como una ayuda en el sendero, ¿verdad? No como una piedra en Exacto, el camino, exacto. sino que gracias a esos desafíos y investigaciones vamos a encontrar nuevas respuestas a preguntas que quizás no la teníamos anteriormente. Y vamos a encontrar Exacto. también preguntas
que no pasaron por nuestra mente, pero que ya que se dieron la tarea de investigarlas, ¿verdad? Decimos, oh, buen punto. Exactamente. Eh, Entonces, eh, ¿Sí? no, que es verdad, es así como decías, ya que uno no solamente se tiene que enfocar en lo negativo y en que es difícil, como tú dices, sino que hay que verle el lado bueno, lo positivo, o sea, el aprendizaje que se va a obtener, la parte, o sea, la parte provechosa de hacerlo de esa manera que explicas. Exactamente. También, Janet, quiero resaltar que otro desafío de la evaluación auténtica es la aceptación de las variantes respuestas en interpretaciones de los alumnos surgidas de sus distintas experiencias y esquemas cognitivos. Es decir, sabemos que estamos en un mundo donde cada quien tiene su desarrollo independiente, ¿verdad? Donde Exacto. cada quien tiene sus experiencias. Entonces nos enfrentamos, cuando hablamos de desafíos, ¿no? De elaboración auténtica, decimos que nos enfrentamos a que cada alumno tiene una perspectiva de ver las cosas. Es decir, Exactamente. lo vamos a encontrar con alumnos que tienen distintos puntos de vista, distintas maneras de ver las cosas, distintas maneras de dar respuestas a algunas interrogantes, ¿verdad? Pero Exacto. la evaluación auténtica tiene que buscar la forma de encontrarle la respuesta a cada una de las preguntas de esos alumnos, independientemente sean diferentes o no. Exactamente, Jessica. Y dando continuidad a lo que tú expresas, se debe tomar en cuenta también que la evaluación auténtica se enfoca como en la naturaleza de las evaluaciones, o sea, del aprendizaje de los estudiantes. Y hay que ver también los diferentes tipos de esta evaluación y lo útiles que son al momento de uno dar una clase y de medir los conocimientos de los niños. Porque, por ejemplo, como mencionamos anteriormente, si utilizamos una rúbrica de evaluación, el estudiante podrá ver qué criterios se están utilizando, o sea, qué criterios de desempeño se están utilizando para él poder trabajar. Ah, si lo hago, si hago todo esto, me saldrá excelente. Si me falta esto, pues puede que me resten un punto. También hay que tomar en cuenta la libertad de calificaciones, los resultados de las calificaciones y la comunicación que los padres, que los maestros le darán a los padres. O sea, ¿cuál es esta comunicación? Pues la libreta en la cual se muestran las notas de los estudiantes para que estos sean conscientes, ah, mi hijo tuvo un buen rendimiento en la escuela, o el niño dirá, ah, pero me fue muy bien, mi esfuerzo valió la pena. También, como mencionabas, se deben de tomar en cuenta los proyectos, diferentes proyectos para poder evaluar o buscar la solución a diferentes problemáticas que se presentan en la escuela o en la educación. Y no se pueden quedar los desafíos y las tensiones planteadas, como tú decías, que no solo no tenemos que enfocar en lo difícil, sino que también debemos mirar el lado positivo de todo esto y tomar en cuenta que la evaluación es muy importante para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien, con En esa esto parte, continúa. Janet, que tú puntualizas el lado positivo. El lado positivo de la evaluación auténtica, ¿verdad? Que yo le veo, es que la evaluación auténtica no se enfoca simplemente en la parte, en la parte cuantitativa, o sea, en Exacto, los puntuajes, que le voy a poner un 5 a un estudiante, no, se enfoca en el nivel de desempeño de los estudiantes, cómo son capaces de los estudiantes de trabajar tanto individual como grupalmente, eh, con las rúbricas de evaluación y los criterios de desempeño, ¿verdad? Se tiene la exacto, opción de que el estudiante pueda ver qué el maestro quiere en su trabajo, ¿verdad? Y así, este puede trabajar de una manera eficaz y sacar la nota máxima, la parte exactamente. cuantitativa, la que casi a todos los estudiantes les gusta esa parte, la cuantitativa y más, si la nota es sustancial, es decir, si va por buen camino. Exacto, todos esos 100 ahí, ¿tú crees que no se ven bonitos?
Y nada, esto es todo. Hasta aquí nuestra presentación. Esperamos que hayan aprendido y que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias.